Hola, buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos continúe mirando con Él misericordia, nos continúe guardando, nos continúe apoyando, nos continúe respaldando. Dice la palabra que lejos de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por un nuevo día. Dándole gracias a mi Jesús porque ha extendido su misericordia sobre usted y sobre mí. Dice la palabra que entrad por sus atrios con alabanza, con acción de gracia. Bueno, alabamos y le damos gracias al Señor en esta hora. Porque ha sido bueno, porque su misericordia es para siempre. Dándole gracias a mi Jesús porque nos permitió conocerle. Nos permitió conocer el secreto de la vida. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, a pesar de todo lo que esté transcurriendo, por el proceso que esté atravesando. Le doy gracias a mi Jesús porque yo sé que Él está conmigo. A pesar de que las situaciones puedan percibirse en lo natural, contraria, yo sé que Dios tiene un propósito glorioso con cada situación. Es mi fe, es lo que creo, es lo que me transmite mi Jesús a través de su enseñanza. Que no me apure, no me afane, que no me angustie, que ponga en Él mis cargas, que ya Él tiene el control de la situación. Y bueno, mi fe es mi confianza que tengo en mi Jesús. Tanto así que bueno, si el Señor me ha salvado a mí de la muerte en 3 ocasiones, he estado al borde, he estado en estado de coma por 3 situaciones y Dios me ha levantado. Bueno, mi confianza está en Jesús, no está en el hombre. Gloria a Dios. Que los doctores intervinieron, sí, pero los doctores intervinieron fue con la sabiduría y siendo guiados por el Señor Jesús. Gloria a Dios, porque dice la palabra que en Romanos 8:28 que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. La mano de Dios me redujo a obediencia. Me quitó muchas cosas materiales que tenía. ¿Para qué? Para reducirme a la obediencia espiritual. Para que mi confianza no estuviera en las posesiones materiales, sino en las posesiones espirituales. Mirando lo de arriba. Gloria a Dios. Hacer tesoro en el cielo. Y no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia. Gloria a Dios, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido excelente. Yo en esta ocasión, en este momento, asumo la postura de Job. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Mi pastor, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por su confianza, por su enseñanza, por su doctrina, por su paciencia. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su paciencia, por su confianza, por su doctrina, por su enseñanza, por su amistad. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por la familia de la fe, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios por haberme elegido, escogido y llevarme a esta congregación que me ha ayudado en todo. Gloria a Dios. Primeramente, me bauticé en el nombre de Jesús, a pesar del conocimiento que Dios me había permitido adquirir. El año pasado fue que me bauticé en el nombre de Jesús, en marzo del año pasado. Y bueno, sin embargo, yo estoy poniendo en práctica
bueno, Dios está poniendo en práctica lo que ya Él me había, el conocimiento que ya Él me había revelado. Gloria a Dios. En esta ocasión nos disponemos. Nos disponemos, ¿por qué? Porque yo soy instrumento para la edificación espiritual de las almas. Un instrumento que utiliza Dios para sacar a las personas de la pasividad y de la ignorancia. Bueno, ignorancia que Dios primero tiene que hacer en uno para poder hacer a través de uno. Gloria a Dios. Y bueno, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de ser instrumento para la edificación espiritual de las almas. En esta ocasión nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde el libro de Jonás. Gloria a Dios. Dice la palabra en Colosenses 3:17, capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a proceder con esta instrucción cristiana. El libro de Jonás. Gloria a Dios. Trasfondo. Los paganos asirios, tradicionales enemigos de Israel, fueron potencia dominante en el Medio Oriente. Entre los años 885 y 665 a.C. Varios relatos del Antiguo Testamento describen sus atropellos contra Israel y Judá, pueblos a los cuales saquearon y llevaron al cautiverio. Gloria a Dios. El poderío asirio se había debilitado en tiempos de Jonás, y ello le permitió a Jeroboam reclamar áreas de Palestina, desde Hamat hasta el Mar Muerto, como Jonás profetizó en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Gloria a Dios. Autor y fecha del libro de Jonás. Las cuestiones del autor y la fecha están íntimamente relacionadas en el caso de Jonás. Si escribió el libro, entonces habría que fecharlo obviamente durante el reinado de Jeroboam II, a principios del siglo VIII, aproximadamente en los años 793 y 753 a.C. Si su autor fue un narrador anónimo, ello pudo haber ocurrido en cualquier momento posterior al incidente que aquí se describe. Gloria a Dios. El autor como tal se le atribuye a Jonás, porque es una historia verídica, pues, como tal, y es muy posible que sea el mismo Jonás que la haya escrito, o un secretario, un escribiente, un escriba, que alguien que sirvió como escriba para que se plasmara lo que Jonás había vivido. Entre los que sostienen la autoridad de otra persona, usualmente llamada el narrador, algunos fechan el libro a fines del siglo VIII, a principios del siglo VII, basándose en la fecha del reinado preexílico de Jeroboam II. Otros prefieren una fecha posterior al exilio y a la destrucción de Nínive en el 612 a.C., en ocasiones tan tardías como el siglo III a.C. Esta suposición se basa en el capítulo 3, verso 3, donde se dice que Nínive era una gran ciudad. Gloria a Dios. Jonás, según indica Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, Jonás era hijo de Amitai y nativo de Gat-Efer, un pueblo situado a 5 kilómetros al noreste de Nazaret, dentro de las fronteras tribales de Zebulón, de la tribu de Zebulón. Habiendo profetizado durante el reinado de Jeroboam II,
y como predecesor inmediato de Amós, del profeta Amós, Jonás asumió la actitud de un nacionalista radical, un patriota, totalmente consciente de la desolación que los asirios habían ocasionado a Israel a través de los años. Gloria a Dios. Jonás encontró difícil aceptar el hecho de que Dios sería misericordioso con Nínive de Asiria, cuando sus habitantes merecían un severo juicio. Las personas de Nínive, hay que tomar en cuenta que Nínive fue fundada por un personaje pues, que se llamó Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. Fue la primera expresión de la anarquía y de la desobediencia del hombre bajo Dios. Bueno, Jonás fue el primer poderoso, pues adquirió mucho, Nimrod, que fundó la tierra de Nínive, tenía práctica pagana, su confianza estaba en las cosas materiales, se deleitaba en los placeres de la carne. Por eso es que esa es una de las razones del por qué Jonás no quería llevar el mensaje de Dios a Nimrod, porque Nínive como tal era una ciudad pagana que habían sido detractores de la fe de Israel y Judá, o sea, enemigos. Gloria a Dios, primeramente de Dios y después del pueblo, el pueblo bajo Dios. Fue el único profeta enviado a predicar entre los gentiles, Jonás. A Elías se le mandó a vivir en Sarepta durante un tiempo. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 10. Y Eliseo viajó a Damasco. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 7. Pero solo a Jonás se le encomendó predicar directamente un mensaje de arrepentimiento y misericordia a la ciudad gentil. Su renuencia se explica porque no deseaba la salvación de Nínive, sino ser testigo de su declinación, de su destrucción. También temía que Dios se mostrara misericordioso, dándole oportunidad a los asirios de perturbar la vida de Israel. Jonás como tal esperaba la destrucción de Nínive a través de las continuas transgresiones y de las continuas ofensas y agresiones de Nínive contra el pueblo de Judá y del pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Claro, y como tal, Jonás no concibía que Dios tuviera misericordia contra alguien que hubiese atacado a su pueblo. Pero resulta ser que Dios es misericordioso. Y Dios conoce el corazón de las personas. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Y Dios sabía que el pueblo de Asiria había atacado a Israel y a Judá por su ignorancia. Gloria a Dios. El nombre de Jonás significa paloma. Se le describe como alguien enérgico, colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este tipo de mentalidades y este tipo de formas de pensar no detienen los planes de Dios, solo crean atraso. Hay retraso porque como Dios no puede fluir a través de su pensamiento, la carga espiritual que yace en nuestro espíritu, valga la redundancia, no puede ser llevada del mundo espiritual al mundo físico, no puede hacerse real, no puede hacerse tangible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces su carácter colérico, enojadizo, de mentalidad estrecha, creó en Dios un retraso. Pero en Dios un retraso, más Jonás cumplió el propósito al que Dios le había encomendado. Políticamente, resulta obvio que Jonás amaba extraordinariamente a Israel
y era un patriota apasionado. Desde el punto de vista religioso, era un hombre temeroso del Señor, quien reconocía como Dios del cielo y creador de los mares y de la tierra. Pero su desobediencia inicial, su posterior renuencia a la hora de obedecer y su cólera por la amplitud de la misericordia mostrada con los ninivitas, revelan inconsistencias obvias en la aplicación. ¿Cómo es esto? Mucha gente, muchos de nosotros vamos a la iglesia, mas no mostramos los verdaderos frutos de un cristiano. Muchos de nosotros declaramos el nombre de Jesús, muchos de nosotros declaramos al Dios único, pero no vivimos conforme a su palabra. Entonces esas son las inconsistencias. Gloria a Dios, la inconsistencia que había en Jonás. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Pero su desobediencia inicial, su posterior renuencia a la hora de obedecer y su cólera por la amplitud de la misericordia mostrada con los ninivitas revelan inconsistencia obvia en la aplicación de su fe. Gloria a Dios. La historia termina sin que se indique cómo respondió Jonás a la lección y la exhortación de Dios. Propósito del libro de Jonás. Este libro fue escrito para poner de manifiesto que Dios ama a todos los pueblos y desea ofrecerles su misericordia si se arrepienten. Porque el camino del cristiano como tal es arrepentimiento, conversión y santidad. Gloria a Dios. Ha sido llamado el más sobresaliente libro misionero del Antiguo Testamento, Jonás. Dios declaró en su momento que todas las naciones de la tierra serían benditas a través del pacto abrahámico. En Génesis capítulo 12, verso 3. Las escrituras revelan que Israel se convirtió en un pueblo muy exclusivista, muy elitista. O sea, los que son de Israel, los que son de la iglesia, los que son cristianos, sí merecen estar aquí, sí merecen la salvación. Pero los que no conocen a Dios, no, esos que se vayan a condenación, a juicio. Mas no, Dios no es así. Dios es misericordioso y paciente y ama a todos los pueblos de la tierra. Las escrituras revelan que Israel se convirtió en un pueblo muy exclusivista y nacionalista y rehusó cumplir esa misión. Gloria a Dios. El pueblo de Israel como tal estaba sumergido en un paradigma que ellos eran los únicos merecedores de la salvación. Jonás estaba muy imbuido en estos sentimientos egoístas, estaba muy involucrado. El amor de Dios hacia todas las personas se le reveló dramáticamente al profeta, cuando el Señor contestó a las oraciones de los marineros gentiles y respondió al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Gloria a Dios. O sea, independientemente que Jonás quiso escapar de la presencia de Dios y del llamado de Dios, mas Jonás no conocía en particular que Dios está en todos lados y que no se puede escapar de su presencia. Gloria a Dios. De la misma manera, ese es el lenguaje del libro de Jonás para este tiempo. Gloria a Dios. No importa que alguien no sea de la iglesia, no importa que alguien no pertenezca a nuestra congregación, no importa que alguien está haciendo las cosas como a Dios no le agrada, no, porque Dios desea salvarlo. El trabajo de nosotros como tal, Dios nos transmite a través de este libro que el trabajo de nosotros es hablarles de Cristo y de la salvación. Por eso es que se nos encomendó el ministerio de la reconciliación o la gran comisión. Gloria a Dios. La lección de la planta, el gusano y el viento solano en Jonás surgieron para ampliarle y confirmarle el mensaje más tarde. ¿Por qué? Porque Jonás se sintió
sintió pesar por la planta, por el árbol que Dios había preparado para que le diera sombra. El árbol creció durante la noche y le dio sombra durante el día, lo acobijó durante el día, pero el Dios había preparado un gusano para que se comiera la raíz del árbol. Cuando el árbol murió al día siguiente, Jonás expuso su sentimiento, su queja, su desacuerdo delante de Dios. Y Dios le transmitía que si él es así por una planta, ¿cuánto más debería ser por las personas de Nínive? Gloria a Dios. Contenido del libro de Jonás. Aunque colocado en el canon entre los libros proféticos, Jonás se distingue de ellos en que su mensaje no contiene ninguna profecía. Esa historia tiene que ver como uno de los más profundos conceptos teológicos que aparecen en el Antiguo Testamento. Dios ama a todos los pueblos y desea derramar sobre ellos su perdón y misericordia. Tanto a la gente gentil del mundo como a los evangélicos, los cristianos, Dios nos ama. Y Dios desea que usted que es evangélico, yo que soy evangélico, vayamos a los perdidos y le proclamemos y le declaremos el mensaje de Dios, le mostremos el Dios que usted y yo conocemos. Gloria a Dios. Israel había recibido el encargo de transmitir ese mensaje, pero por alguna razón no lo captó. No captó su importancia. Este error condujo eventualmente a una soberbia religiosa extrema. En Jonás se descubre la semilla del fariseísmo neotestamentario. Gloria a Dios. Sabían que los fariseos eran personas exclusivas, pues no admitían a los gentiles en la salvación. La salvación era solamente para Israel y para los judíos, para el pueblo de Dios. Pero eso no era lo que transmitía Dios. Dios quería que todo el mundo se salvara a través de Israel, pero que se salvara todo el mundo. Gloria a Dios. El profeta Jonás es llamado por Dios para levantarse y dirigirse a Nínive, ciudad de los temidos y odiados asirios, ubicada a 1280 kilómetros de distancia hacia el este. Su mensaje consistía en un llamado al arrepentimiento y una promesa de misericordia, en caso de que sus habitantes respondiesen positivamente. Jonás sabe que si Dios salva a Nínive, esta ciudad estaría de nuevo en condiciones de asaltar y saquear Israel. El temor de Jonás era que los nínives lo habían acechado durante mucho tiempo, lo habían molestado, los ninivitas lo habían molestado durante mucho tiempo. Entonces temía que si Dios lo salvaba, Dios le profetizó la destrucción a Nínive, pero por la transgresión contra su pueblo santo. Mas sin embargo, le extendió su misericordia y le dijo que si se arrepentían, serían salvos. Si se arrepentían y se convertían. Arrepentirse es interno, convertirse es cambiando de dirección en el hecho. Ese sentimiento patriótico nacionalista y su falta de interés porque se le ofreciese un trato misericordioso a un pueblo que no formaba parte del pacto, impulsaba a Jonás a abandonar a Jerusalén y a tratar de abandonar la presencia de Jehová. Sin duda, esperaba que el espíritu de la profecía no lo seguiría. Esto es el espíritu de la profecía. La palabra de Dios es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios. Cuando Dios le dio una palabra a Jonás, ya la palabra de Dios es profecía. Gloria a Dios. Jonás estaba disgustado y hasta cierto punto convencido de que un viaje a Tarsis
lo relevaría de la misión que Dios le había encomendado. O sea, que viajando a Tarsis, Dios iba a usar a otra persona y no a Jonás. Porque Jonás no quería llevar la salvación al pueblo de Nínive, un pueblo que eran detractores y enemigos naturales del pueblo de toda la vida, del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Gloria a Dios. Mas sin embargo, no es así. Si Dios le encomendó una misión a usted, o un propósito a usted, y me encomendó una misión o un propósito a mí, ese propósito debe ser cumplido por usted y por mí. Mi propósito tengo que cumplirlo yo. Dios me ha salvado de la muerte en 3 ocasiones. Gloria a Dios. Esa es el vivo lenguaje de que Dios me está diciendo que debo cumplir mi propósito. Esto forma parte de mi propósito. Mostrarle a las personas la verdadera vida espiritual. Mostrarle a mis hermanos, a la congregación, tanto al pueblo de la iglesia como al pueblo fuera de la iglesia. Yo en este tiempo me ha cargado con un lenguaje, con una revelación que solo puede ser ministrada en la iglesia. ¿Por qué? Porque mi lenguaje es un poco pesado para las personas que no conocen a Dios. Dice la palabra que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. De la misma forma, en este momento, Dios me capacitó y me envió fue a mostrarle a la iglesia lo que Él quiere decirle a través de mí. El viaje a Tarsis sirvió para demostrar que la presencia y el poder de Jehová no estaban confinados a Palestina, a Israel nada más, no. Dios envió una tormenta a azotar el barco y creó una situación que colocó a Jonás cara a cara frente a su llamado misionero. Gloria a Dios. Por eso es que decimos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces Dios usa situaciones, muchas veces no siempre Dios usa situaciones para reducirnos y llevarnos a la obediencia. Tras comprobar que Jonás y su Dios eran responsables del azote de la tormenta, tras haber agotado todas las demás alternativas, los marineros lanzaron a Jonás por la borda. Sin duda, tanto Jonás como los marineros creían que esto pondría fin a la existencia terrenal de Jonás, o sea, que iba a morir. Pero Dios había preparado las cosas de tal manera que un gran pez se tragó a Jonás. 3 días y 3 noches después, el pez lo depositó sobre la costa. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. El pez se tragó a Jonás. Jonás pensó que iba a morir. O sea, cuando los compañeros del barco, donde navegaba Jonás, lo tiraron por la borda, o sea, eso era a morir, ¿entiendes? Para que muriera. ¿Por qué? Por la transgresión hecha contra Jehová. Mas sin embargo Dios tenía preparado otra cosa. Dios el poderoso, que se tragara un pez a Jonás y lo depositaran en las costas. Y que en esa situación llevaría a Jonás a entender y comprender, a entender mentalmente. Comprender es aplicar lo que entendemos a nuestra vida. Del propósito y el llamado de Dios, él no podía escapar de eso. Otra vez Dios instruye a Jonás para que se levante y vaya a Nínive, a fin de proclamar allí el mensaje de salvación. Esta vez el profeta acepta realizar el viaje de mala gana. O sea, ya no me digo, bueno, está bien, voy a ir, obligado, pero voy a ir. Pero, más sin embargo, en este tiempo, eso no es aceptable. Gloria a Dios.
porque debemos vivir en obediencia, más que obediencia, en armonía con la voluntad de Dios. No debemos obedecer a Dios porque es su palabra y nos obliga a cumplir su palabra. No, debemos gozarnos y regocijarnos en cumplir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y en Nínive proclama el mensaje de Dios. Para su promesa, los ninivitas, desde el pueblo común hasta el rey, respondieron positivamente y declaran su arrepentimiento por medio del ayuno ceremonial, silicio y ceniza. Hasta los animales son obligados a participar en la demostración de humillación colectiva. Los animales, el pueblo como tal, obligó a los animales a ayunar. Gloria a Dios. El corazón de Jonás aún no había cambiado, no ha cambiado en ese momento. Reacciona iracundo y confundido. ¿Por qué tendría Dios misericordia de un pueblo que ha atropellado a Israel? Quizás esperanzado en que el arrepentimiento no fuera genuino o que Dios decidiese otra cosa, Jonás construyó un refugio en un cerro al oriente de la ciudad, desde el cual podía contemplar lo que allí sucedería. Lo que sucedería en Nínive. Pero hizo un refugio alejado para ver, como decimos en términos populares, para ver los toros de lejos. Mas sin embargo, Dios tenía otro propósito. Y ese es el propósito que se va a cumplir, el de Dios. No el de usted ni el mío, sino el de Dios. Las cosas se hacen como Dios quiere, no como quiere el hombre. Si usted y yo nos disponemos a hacer las cosas de manera distinta a lo que Dios establece en su palabra, entonces estamos chocando contra una pared espiritual. ¿Por qué? Porque no va a suceder lo que usted quiera ni lo que yo quiera. Va a suceder lo correcto. Y lo correcto es lo que Dios dice en su palabra. Gloria a Dios. Tengo mucho que contarles de esto, pero prefiero ahorrarme los comentarios. Dios aprovechó entonces la ocasión para enseñarle a Jonás una valiosa lección. Preparó una planta que creciera durante la noche y en la mañana hiciera sombra sobre su cabeza. El profeta se regocijó por su buena suerte. Entonces Dios preparó un gusano para que cortara la raíz de la planta y la secara. Dios siguió haciendo cada vez menos y menos confortable la situación de Jonás. Al propiciar que un fuerte viento solano azotara ya su reseco cuerpo, Jonás lamentó la muerte de la calabacera, del árbol que le daba sombra, y le comunicó a Dios su inconformidad. Dios respondió demostrándole la inconsistencia de preocuparse por una planta mientras consideraba completamente, gloria a Dios, consideraba completamente irrelevante la suerte de las decenas de miles de seres humanos que vivían en Nínive, a quien Dios amaba a pesar de que no lo conocían, a quien Dios amaba a pesar de que no lo conocían. Muchas personas del mundo, Dios las ama. Lo que tenemos es que presentarle a mi Jesús y dejar que sea su semilla. Mire, dice la palabra que la semilla de Dios hará, la palabra de Dios hará para lo que Él le envió. Sembremos la semilla de Dios en la vida de cada persona. Hablemosle de Dios. Así nos rechacen, que en su tiempo esa semilla producirá el fruto. Y si es de Dios, al 100%. Gloria a Dios. O depende de la medida de su fe. Depende de cuánto Dios lo use usted. Dios
puede usar al 30, al 60 o al 100 por uno. Son los frutos que da espiritualmente lo que Dios ya estableció al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria a Dios. No demos fruto al 30 ni al 60, demos fruto al 100 por uno. Para que Dios se pueda gozar en usted y en mí. Aplicación personal del libro de Jonás. La historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios. La misión del pueblo escogido y la misión del pueblo escogido. La historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido, la misión suya y la misión mía. Dios desea mostrar su misericordia y extender su perdón a todos los pueblos de la tierra. El Señor ha encomendado este ministerio de reconciliación. Eso que en 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. A la iglesia. El ministerio de reconciliación se lo encomendó a la iglesia, su cuerpo. Así como Israel fue comisionado para revelar a Dios al mundo. En Génesis capítulo 12, verso 3, la iglesia no ha sido para predicar el evangelio a todo el mundo. Gloria a Dios. O sea, la iglesia como tal, estamos fallando en ese particular. Debemos empezar a predicarle el evangelio tanto a los cristianos como a los no cristianos para que conozcan a Dios. Sobre todo en este tiempo en Venezuela, donde estamos sumergidos en la idolatría, en las prácticas paganas. La gente cuando las personas conocen a Dios, desarrollan tres elementos únicos, que son intuición, comunión y conciencia. Gloria a Dios. Conciencia que necesitamos hoy en día todos los venezolanos. Cuando la iglesia asume la actitud exclusivista exhibida por Jonás e Israel, fracasa en el cumplimiento de su tarea. Pero cuando toma en serio el mandato de Dios de levantarse e ir por todo el mundo, aquellos que escuchan la palabra y responden positivamente, experimentan el poder de la misericordia y el perdón de Dios para cambiar las vidas y modificar el medio cultural. O sea, modificar las vidas. La vida del hombre está en su corazón. Dice la palabra que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de hermana la vida. En una versión más avanzada dice, de toda cosa guardada, cuida tus pensamientos porque ellos te controlan. Dios quiere depurar su pensamiento y el mío para poder cambiar la cultura. En el momento que Dios inicie el cambio en su pensamiento y el mío, así como el de los otros cristianos, nosotros vamos a extender a nivel espiritual ese cambio. Entonces, las personas, las almas como tal, empezarán a reconocer que Dios tiene el poder y que Dios es el autor de la salvación. Salvación que necesitamos sobre todo en este tiempo, mi pueblo, bueno, todo el mundo, pero el pueblo de Venezuela necesita una atención especial. O sea, cambiar la cultura, que las personas podamos empezar a vivir conforme a lo que Dios le agrada, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Cristo revelado en el libro de Jonás. La palabra de Dios a Jonás en el capítulo 4, verso 10 y 11, se encuentra su paralelo en las palabras de Jesús, en Juan 3:16. Gloria a Dios. Dios se preocupa por todos los habitantes de la tierra. Vamos a leer Jonás, capítulo 4, versos 10 y 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. Jonás 4, 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, el cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda.
y muchos animales. Gloria a Dios. Eso se compara con Juan 3:16. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, mi Jesús. Gracias por tu palabra. Dios se preocupaba por todos los habitantes de la tierra. Es verdad que Cristo está unido por un vínculo especial a quienes forman parte de su cuerpo, quienes forman parte de la iglesia. Cristo, el Señor Jesús, está unido de manera especial con nosotros, con su iglesia, con los que nos congregamos, con los que creemos en Él. Gloria a Dios. Pero también quiere extender su misericordia, no solo en la iglesia, sino sobre todo el pueblo. Nosotros somos los encargados de servir como sacerdotes en el pueblo. Por eso es que dice Dios que somos un reino de sacerdotes. Gloria a Dios. Pero su amor por todo el mundo se demostró dramáticamente cuando murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Juan el Bautista reconoció la universalidad de este amor cuando alzó la voz para decir: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. El amor de Dios para todos los hombres, como se le mostró a Jonás, quedó plenamente evidenciado en Jesucristo, quien declaró que vendría el día cuando sus escogidos del norte, del este, del sur y el oeste serían congregados. Mateo 24, capítulo 24, verso 31. Espíritu Santo en acción en el libro de Jonás. El Espíritu de Dios inspiró a Jonás a profetizar que Israel recobraría su tierra y pertenencia. Ello sucedió bajo el liderazgo de Jeroboam II. Segunda de Reyes 14:25. Cuando el Espíritu instó a Jonás a marchar a Nínive y a profetizar allí, el profeta rechazó la petición de Dios, pero el Espíritu de Dios no dejó de obrar, sino continuó interviniendo en la vida de Jonás e induciéndolo a cumplir la voluntad de Dios. Cuando Jonás cedió, el Espíritu obró en los corazones de los habitantes. Cuando Jonás cedió, entonces el Espíritu tocó el corazón de las personas para que reconocieran el mensaje de Jonás. El Espíritu obró para que los corazones de los habitantes de Nínive, y estos respondieron al mensaje de juicio. O sea, se arrepintieron. Gloria a Dios. Cuando Jonás rehusó aceptar la obra divina, el Espíritu le mostró cómo contrastaba su interés por la planta que le proporcionaba sombra con su indiferencia ante el destino de los habitantes de aquella gran ciudad. Capítulo 4, verso 11 de Jonás. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí llega la exposición del libro de Jonás. Lo consiguiente, estaremos exponiendo el libro de Miqueas. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndole.